Minutos, recordá una mañana fresquita, 5 grados la temperatura, la humedad 74, la máxima para hoy 13. Mañana va a estar igual, después va subiendo de a poco la temperatura. Ahora presten atención a la nota que se viene porque se trata de algo muy serio que tiene que ver con los dictámenes que hace la Auditoría General de la Nación y que ha traído algunas argumentaciones muy importantes para seguir. Así que saludamos al doctor Oscar Lamberto, que es el titular de la Auditoría General de la Nación. Lamberto, ¿cómo le va a tanto tiempo? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Oscar, muy bien. Bueno, tengo entendido que por unanimidad la semana pasada ustedes pusieron la mirada en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con algunas imputaciones hacia algunos ex integrantes de este gobierno, como Luis Caputo y algunas empresas amigas a este gobierno, que son verdaderamente graves, ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Mire, el informe es un informe extenso que tiene bastante tiempo, abarca el periodo sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y de hecho, el informe lo que detecta son situaciones que definen por lo menos o manejos descuidados de los fondos de los jubilados, y a veces incompatibilidades de personas que en algún momento estuvieron de los dos lados del mostrador. Un día siendo funcionarios de empresas privadas y el otro día como funcionarios colocando títulos o obligaciones del fondo de esas empresas. Por ejemplo. Y mire, las nóminas han sido bastante conocidas, pero lo que es cuestionable, y en todo caso serán los jueces los que van a decir si esto está en el campo del delito o no, es que una persona que es dirigente o funcionario de una empresa privada, al poco tiempo llega al gobierno y desde el fondo donde está colocado utiliza el fondo que es de los jubilados para hacer préstamos, que no está mal hacer préstamos, pero lo raro es hacerlo a la empresa donde uno viene, ¿no? Sí, qué ironía. En realidad yo creo que lo que alerta fundamentalmente el informe es un tema sistémico, más allá del caso individual de las personas que, insisto, esto está en manos del juez y eso lo resolverán si esto es delito o no, pero sí es algo que se discutió desde la creación misma del fondo. O sea, el Fondo de Garantía debiera ser un banco, o algo parecido a un banco absolutamente separado de los funcionarios del ANSES o de cualquier funcionario, o sea, manejado profesionalmente, con criterio de colocación de un buen administrador, porque se trata del fondo que hace sostenible al sistema previsional, y eso no puede estar sujeto a botines de guerras electorales, ¿no? O sea, claro. Porque esto sí debería ser una política de Estado, porque más allá de la circunstancia, una mala decisión en la colocación de fondos en una empresa que no es fiable o que digamos puede tener problemas, termina saqueando al fondo, que en definitiva es el recurso de todo el sistema, ¿no? Claro. Es cierto que, por ejemplo, ustedes constataron en la investigación que algunas consultoras del exterior, en poder, por ejemplo, de Luis Caputo, tercerizaban la colocación de esos fondos, que a veces es interesante que se los mueva para poder generar no un estancamiento del dinero, sino una producción constante de ese dinero, pero que al ser del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por ejemplo, a colocarlas en el Banco Central, no era necesario que se utilicen terceras consultoras, y en este caso se tercerizó, se trianguló con la consultora de Luis Caputo, llevándose pingües comisiones. Bueno, eso es una de las cuestiones, algo que cuestiona el informe, porque básicamente cada vez que interviene una consultora hay una comisión, y a veces son operaciones que no necesitan consultora, porque
si se hace a través del Banco Central sería gratis, ¿no? ¿Usted se acuerda más o menos de esas comisiones, de qué montos eran? No recuerdo, pero en general son, así sean, Sí, claro. medio punto, si es necesario es mucho, Claro. y en general es más de medio punto. Claro. ¿Y cuál es la actuación del titular por entonces del fondo cuando ustedes investigan todo esto, Luis María Blaquier? Blaquier aparece ahí con una incompatibilidad de funciones, porque estuvo en algún momento en una empresa privada y después en el fondo hubo colocaciones a las empresas de cual era director. Eso evidentemente es una conducta que deberá ameritar la justicia si es compatible o no con la función pública, ¿no? Evidentemente son esas partes que a veces, insisto, en el fondo no está bien definido como está en cualquier otra parte del Estado, donde usted dice, bueno, por tanto tiempo si alguien es funcionario de una empresa no puede ser miembro del Estado o al revés. Claro. Eso no está muy claro, pero evidentemente hay una incompatibilidad de funciones. Sí, como usted dijo, le prestaban plata a las empresas de las cuales formó parte, como el caso de Blaquier, que formó parte del directorio de Cablevisión, del Grupo Clarín y de Arcor. Exactamente. Y le terminó prestando plata a esas empresas. Qué vergüenza, la verdad, permítame decirlo a mí, un escándalo. Sabe que algo de esto nos venía contando alguien que había trabajado mucho sobre este tema, defendiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fiscal Gabriel de Bedia, quien ustedes mencionan en el informe, y que fue echado por este gobierno de la Fiscalía, ¿no? Sí, bueno, yo diría que hay tantísimas situaciones parecidas que, bueno, empiezan a darse a luz, pero de hecho que esto, como digo, desde 4 juzgados distintos pidieron el expediente, o sea que eso tiene súper interés en la justicia. Supongo que el otro paso inmediato es que el Congreso se exprese, porque en definitiva nosotros somos el brazo técnico del Parlamento, y si bien los jueces nos piden los informes al momento mismo que lo aprobamos, porque en general son claro, documentos importantes que son a veces pruebas importantes en investigaciones que hace la justicia, quien debe expresarse es el Parlamento, porque en definitiva es el que puede cambiar las normas y definir hacia futuro qué cosas no se puede hacer con el fondo y quién no la puede hacer. Porque si esto lo tiene que estar tajantemente prohibido, evidentemente, de hecho cuando se creó el fondo no se imaginó que pudieran ocurrir estas cosas, ¿no? Claro. ¿Los jueces los ve que se están moviendo? ¿Cómo está? ¿O está muy parado todo esto? Y con este tema había una manifiesta preocupación, porque nosotros todavía no terminábamos, no habíamos terminado el informe y ya teníamos pedido, digamos, era como que había una transabilidad del expediente que estaba pasando, y todos los días teníamos nota de algún fiscal preguntándonos qué pasaba con ese expediente. O sea que sí que hay preocupación. Hay preocupación. ¿Y se mueve el expediente? ¿Se mueven? ¿Se están moviendo o ahora empezaron a moverse a partir de estos informes? A ver, yo no sé si había otras denuncias, y de hecho seguramente las tiene que haber, porque si nos están pidiendo el informe es porque tiene que haber habido alguna denuncia, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que hay causas abiertas, por eso le piden. Claro. Sí, hay hay cuestiones extrañas también con Marcelo Mindlin, ¿no? Que habría sido beneficiado también, ¿no? A veces hay causas que se originan en expedientes nuestros, de hecho creo que son como 450 que están en tribunales, pero otras son causas que están abiertas por alguna denuncia, algún particular o por la actuación de algún fiscal, y nos piden los expedientes como elementos como prueba o como fundamento de la investigación. Bien, bueno, la verdad es un escándalo, porque usar la plata de los jubilados, que tanto se rasgaron las vestiduras muchos funcionarios de este gobierno,
en que se usaba la plata de los jubilados y enterarnos ahora que ellos mismos, mientras están en funciones, se llevaban comisiones que no eran absolutamente innecesarias para sus propios fondos, como el Axis Ahorro Plus, que pertenecía a Luis Caputo. La verdad es un escándalo. Lo mismo de Blaquier, prestándole plata a las empresas que él era el director. La verdad, suponemos que la justicia se tendrá que expedir sobre esto. Otro informe muy importante, Oscar, que ustedes dieron a conocer y que es muy sensible, han revelado graves falencias en la administración de vacunas, que hasta implican riesgo epidemiológico. ¿Esto es así? Sí, bueno, evidentemente la compra y asignación de vacunas muy por debajo de las demandas históricas, ¿no? O sea, si bien es cierto que todo el sistema de vacunas lo administran las provincias, hay una demanda de vacunas hacia la nación, y toda la respuesta que le dan, el suministro que le dan siempre es bastante menor al que le piden. O sea que el gasto en este caso tan esencial como es la provisión de vacunas fue bajado fuertemente. Exactamente, sí. Eso está documentado en el informe, sí. Qué barbaridad. ¿Y esto puede incurrir en acciones legales también? Creo que ha habido ya alguna, antes de la aparición del informe, ha habido gente que hizo demandas por los posibles impactos en la salud pública de esto, ¿no? ¿Afectando vacunatorios directamente también? No, yo creo que fue me parece contra los funcionarios que tenían la obligación de proveerlas. Ah, correcto. O sea, el Ministerio de Salud y sus respectivas áreas. Y en cuanto a la infraestructura de vacunatorios, efectores de vacunas, todo esto. No, porque el informe es lo que básicamente trató sobre el tema del suministro. De hecho, el tema de los vacunatorios y demás, esto es casi todo jurisdicción provincial, ¿no? Correcto. O sea, acá la nación lo que hace provee la vacuna a los que la van a colocar, que son a través de los sistemas de salud que se dan en estas provincias. Bueno, me voy a abusar de su memoria, porque son temas muy específicos de medicina y de sanitarismo, pero ¿tiene idea de cuáles son las enfermedades más afectadas por la falta de vacunas? Mira, dentro del plan en general de vacunas que tiene la nación, que son un montón de vacunas obligatorias, en general el suministro fue siempre menor al pedido, o sea que como que hicieron un ajuste en vacunas. En todas las vacunas. Claro. Triple viral, estoy leyendo acá, la BGC. Sí, todas están debajo de la demanda. Sí, están en el 80%, algunas llegan al 50%. Esto ya es increíble, increíble. Después, ustedes hablan también de la necesidad de arreglos edilicios, también en un 20% de conexión al servicio de Internet, 35% problemas edilicios, electricidad, hay un 2% que tienen problemas de falta de electricidad, bueno, toda una serie de cuestiones que seguramente si esto tiene otro cambio de época, se van a saber y mucho más. Lamberto, usted dice entonces que el Congreso de la Nación tendría que expedirse. ¿Cuáles serían las comisiones que tendrían que dar a conocer todo? Hay una comisión, que es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es nuestro enlace con el Parlamento, ¿no? ¿Quién está a cargo de esa comisión? Y esa es una comisión que está integrada por 6 diputados y 6 senadores, hay de todo el partido. El presidente es del partido de gobierno, pero las mayorías son justicialistas. ¿Y cómo es que el justicialismo no se expide sobre esto? ¿No llama? No, a ver, no sabemos si no se expide. Esto fue al Congreso hace pocos días, así que no. ¿Usted cree que tiene alguna data de que se van a llamar a la comisión para hablar sobre esto? Sí, en general, el Congreso lo que hace con esto es hacer pedidos de informes al Poder Ejecutivo, a ver por qué, digamos, ante los hallazgos de la auditoría no hicieron nada, o qué van a hacer, o qué plan tienen para corregirlo, y si eventualmente el Congreso encuentra que hay
causas penales, puede, digamos, directamente actuar como recurrir al fiscal para que actúe. Claro, claro. Y además lo interesante es que si hay problemas estructurales, como en el caso del fondo, el Congreso puede legislar las correcciones. Correcto. Esa es la idea, claro, para que se hagan políticas de largo plazo, como usted decía. ¿Están preparando algún dictamen nuevo, Oscar? La auditoría permanentemente está haciendo informes de todo tipo. Nosotros hacemos alrededor de 300 informes por año. Claro. Y esos 300 informes abarcan de todo tipo. Tenemos muchos que son informes obligatorios, constantes, como Banco Central, AFIP, ANSES, que son por la magnitud presupuestaria, se hacen todo el tiempo. Y después intervenimos en todo el sector público nacional, a veces todos los años, a veces rotando, porque, por ejemplo, no podemos hacer todas las universidades en un año, ¿no es cierto?, porque son muchísimas, claro. Pero se hacen universidades. Tenemos dos incorporaciones bastante recientes, que son auditorías ambientales, que estos son muy importantes porque desde la óptica de la auditoría verificamos cómo se cuida o no el medio ambiente, cómo qué acciones del Estado hay para hacerlo. Sí. Incluso para esto hemos incorporado drones para poder ver realmente el deterioro del medio ambiente, de los bosques, de los ríos, y qué hace el Estado para cuidarlos, ¿no? Y también hacemos auditorías informáticas, que esto tiene muchísimo que ver con el mundo que viene, ¿no? O sea, casi toda la información va a pasar por la red y es importante que estas redes sean seguras. Claro. Y de ahí vienen las auditorías. O sea, es muy amplio el aspecto de la auditoría y estamos produciendo informes, cada 15 días se reúne el colegio. ¿Alguno que tenga en memoria ahora que va a ser muy explosivo, que tenga alguna revelación importante, pues ya sea en medio ambiente? Nosotros, por norma solamente podemos hablar de los informes aprobados. Una vez que están aprobados, claro. O sea, porque el informe, incluso yo diría que no es sorprendente que salgan por unanimidad. En general salen por unanimidad los informes, las excepciones son los que no salen por unanimidad. Claro. Porque hay un largo proceso en el cual interviene muchísima gente, o sea que arrancan con los equipos que juntan las muestras, pasan por departamentos que las procesan, se hacen informes, esos informes se discuten, pasan por cuerpos de asesores en general, pasan por muchísimos filtros los informes, por eso son muy serios. Claro, son muy rigurosos y quien se opondría quedaría expuesto, como decir, y si está la muestra ahí, ¿por qué te oponés? Claro. Claro, o sea, si usted tiene evidencias en un informe de auditoría, me guste o no me guste, tiene que probarlo, porque como nosotros decimos, si un libro está roto, ¿no? Sí, claro. Está claro. ¿Alguna vez recibió presiones de este gobierno? No, nunca, jamás. Jamás, bien. Quiero aclarar, ni de este gobierno ni del anterior. Clarísimo. Yo nunca fui 8 años auditor, sí, sí. Y 3 años presidente, y jamás alguien me llamó para decir, mira, están haciendo otras cosas, por favor, no lo hagan. Y si hubiese hecho, no lo hubiese atendido, así que no. Está claro. Oscar, gracias por habernos atendido y estas importantes noticias. No, por favor, gracias a usted. Muy amable. Bueno, el titular de la Auditoría General de la Nación, el doctor Oscar Lamberto, que nos explicó los dos informes que salieron recientemente la semana pasada. Uno, ni más ni menos que hay una disminución que confirma lo que acá nos decía Kreplak, Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud, Daniel Golan, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, todos los especialistas que nos decían que es una vergüenza, están faltando vacunas, y acá está la respuesta de la AGN, que constata
que hay una disminución en el presupuesto para vacunas, que ha hecho que la cobertura quede en la mayoría de los casos por debajo del 80% y en algunos casos del 50% de vacunación, BCG, triple, todo el plan de vacunación que ustedes saben. Y el otro tema confirma lo que el fiscal Gabriel de Bedia, candidato a defensor del pueblo de la Nación, nos ha dicho acá más de una vez, por eso lo removieron de la Fiscalía General de Investigaciones sobre el tema de previsional, que se había utilizado plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que Caputo tercerizara, triangulara la entrega y manejo de los fondos del Fondo de Garantía, con su consultora llevándose pingües comisiones, y Blaquier le prestaba plata de los jubilados a las empresas de la cual era director, como Cablevisión y el grupo Arcor. Divino.